Vamos directamente a la palabra de Dios. Romanos 2, 1 al 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Ahora, aquí nos quedamos y muchos se quedan aquí y no continúan leyendo lo que dice estos versos, sino que lo usan este verso, simplemente esa porción, para enseñarle a alguien que no debe juzgar. Y el problema es que nosotros debemos juzgar. ¿A qué voy con esto? Vamos a entenderlo en unos momentos. Lo voy a leer el verso completo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, o mujer, obviamente, joven, anciano, se refiere a la humanidad en este verso, ¿sí? Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, estamos entendiendo que este verso lo han torcido, han cogido una porción y lo han interpretado a su forma y han dicho, no debes juzgar a nadie. ¿Quién eres tú, hombre, que juzgas? Y ahí se quedó. No, aquí dice, ¿quién eres tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. Ahora, si yo hago lo mismo que esa persona, sería un hipócrita de decirle, sabes que tú estás haciendo mal cuando yo estoy haciendo eso, o quién sabe, peor. Eso es lo que habla este verso. En Romanos capítulo 2, del verso 1 al 3. Vamos a ver otro verso también que lo han torcido, han cogido una porción y no han leído lo demás, típico de las religiones en este tiempo, de las denominaciones evangélicas en este tiempo. Cogen una porción y ahí se queda todo. Hasta se hacen camisetas todavía, ¿no? Bien, Mateo 7, del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí se queda, ¿no? Vamos a continuar, no nos quedemos ahí. ¿Qué más dice? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, que habla de una madera grande, de un tronco grande, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Este verso a qué se refiere? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, una persona que tiene muchos pecados, que comete infinidad de cosas malas en la vida, y que esta persona puede ser muy religiosa, intenta ayudar a una persona y lo juzga y dice, tú estás haciendo mal, eres una persona despiadada, eres una persona mentirosa. Y sin embargo, él lo es también y es peor, según este verso. ¿Qué es? Es un hipócrita, como dice en el verso 6. Debe sacar primero la viga de su propio ojo, o debe cambiar su moral, ¿sí? Debe mejorar su estilo de vida para que así recién, con una conducta intachable, pueda juzgar a ese hermano. En todo caso, mejor que no lo juzgue. Es lo que dice el verso. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Entienden la condición? Es un verso que ha sido también mal interpretado. Vamos a ver en la RAE. Juzgar viene de la palabra juicio. ¿Qué es juicio? Es una palabra también mal llevada por los movimientos evangélicos y en el mundo en general. Juicio, ¿qué es? Dice la RAE, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Oh, ¿qué es esto? Esto dice la RAE. Esto dice la RAE, el primer significado si lo buscan. Eso es. No se refiere a que yo me pongo en la posición de un juez, de que yo pueda juzgar mal. No se refiere a nada de eso. Simplemente es una facultad, el juicio. Es una facultad por la que nosotros podemos distinguir el bien del mal. ¿Desde cuándo el hombre puede distinguir el bien del mal? Esa sería una pregunta interesante y lo vamos a responder con Génesis, capítulo 3, del verso 1 al 7. Lo voy a leer rápidamente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No voy a adentrarme en el significado de esto porque es una alegoría, ¿sí? Y con eso voy a cerrar esta parte que no viene al tema de hoy. Esto no es literal, ¿sí? Es una alegoría. Y está hablando de que el hombre y la mujer, obviamente, tomaron de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, dice una versión, del bien y del mal. Un conocimiento no lo adquieres comiendo una fruta, un conocimiento lo adquieres estudiando, ¿no? Leyendo, qué sé yo, siguiendo una carrera. Una ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre tomó de esto, automáticamente sus ojos se abrieron y conocieron el bien y el mal. Y por eso es que el hombre puede pecar, porque ya está impreso el conocimiento del bien y del mal. Y esto ha sido heredado, ¿sí? Ha sido heredado a toda la humanidad por la caída de este primer hombre que es Adán. Es por eso que conocemos el bien y el mal. Un animal no conoce el bien y el mal. Si un perro te muerde, no es culpable de ello. Lo puedes matar al perro, lo puedes castigar, pero el perro no es culpable. No hizo mal, no hizo bien. Él tiene impulsos. Como todos los animales, tienen hambre, comen, matan. Se sienten amenazados, van a morder. Ladran, arañan, qué sé yo, los animales. ¿Sí? Y somos muy similares a ellos, pero con la diferencia que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios y que a raíz de esta caída del hombre, tomó de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, podemos conocer el bien y el mal, por ende pecamos. ¿Sí? Y el pecado está impregnado en nosotros. No podemos librarnos de juzgar el bien y el mal, porque está impreso en nosotros. Dios no nos ha dicho, ya en esta condición humana actual, no nos ha dicho, no juzguen. Dios nos dice más bien, no juzguemos para que no seamos juzgados. O simplemente, no juzguemos mal, no hagamos un mal juicio. Eso es lo que nos dice Dios. No nos dice que no juzguemos. Así que el juicio lo vamos a poner como que fuese un ejercicio. Debemos ejercitar el juicio, pero un buen ejercicio, un buen juicio. ¿Se imaginan que yo hago un mal ejercicio? Actualmente yo estoy yendo a ejercitarme, no les comento, estoy yendo al gimnasio. ¿Qué pasa si yo hago un mal ejercicio? Levanto la pesa mal, no sé, ¿no? La mancuerna o qué sé yo, ¿no? Hago mal el ejercicio, me voy a lesionar, es un mal ejercicio, pero ¿qué pasa si conozco bien la técnica? Pues voy a sacar provecho de ello para mi beneficio personal, para mi salud. Igualmente, si tú haces un mal juicio, llevémosle con una mala técnica, está mal y es dañino. Pero si tú haces un juicio que es correcto, ceñido a la palabra de Dios, con conocimiento, con sabiduría, eso está bien. Dios nos llama a ser juiciosos. Y vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Está clara la palabra de Dios. Dice aquí que alguien que es espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es intachable. Hay testimonios ahí de hermanos que en la historia de los santos, está escrito también en la Biblia, de los patriarcas antiguos, que algunos de ellos eran perfectos, eran intachables, como por ejemplo Noé, por ejemplo, o Job, Abraham. ¿Sí? O David, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Eran personas intachables y esas personas intachables no pueden ser juzgados por nadie porque no le hacen mal a nadie. Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, dice el Señor. Estamos llamados a ser perfectos. Un tip, controla la lengua.
al controlar la lengua, ya eres perfecto. Eso es lo que nos dice la Biblia. Si solo controlas la lengua, ya de por sí puedes controlar los demás miembros y eres perfecto. ¿Sí? Repito, verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dios nos llama a ejercitar el juicio o el juzgar. Primera a los Corintios, seguimos aquí en la primera carta a los Corintios, en esta ocasión el capítulo 6, verso 2 al 5. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí nos está instando el apóstol Pablo a que nosotros juzguemos. Claro que sí, nos está incitando a juzgar, pero a tener un juicio correcto, a ser sabios. Acá dice que no hay ni uno que pueda juzgar, ni un sabio entre ustedes, sino que ustedes pleitean entre hermanos y dejan a los que no son cristianos para que los juzgue. ¿Se imaginan, por ejemplo, este caso? Le voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo para ilustrar estos versos, porque hay que leer todo el contexto, no hay tiempo. ¿Se imaginan que, por ejemplo, dos hermanos, dos creyentes, dos cristianos, están peleando porque han hecho un negocio, los dos, y son socios, y de pronto no se llevan bien, y se comienzan a pelear y dicen, vamos a dejarlo aquí nomás, vamos a ir a juicio? Y van a juicio, y van ante un abogado, cada quien contrata a su abogado, y comienzan a pelear, y esto es de mal testimonio. Algo así pudo pasar en este tiempo, en el tiempo que Pablo nos habla, donde dejaron a las personas que no son creyentes el juicio, cuando los hermanos podían arreglarlo, podían arreglar cualquier cosa, ¿me entienden? Necesitamos ser espirituales para juzgar correctamente. Solamente siendo espirituales podemos juzgar lo que es correcto. Y está bien juzgar. Está bien, respondiendo a esta pregunta. ¿Juzgar es malo? La respuesta es no es malo. Juzgar es bueno. Juzgar es un ejercicio espiritual. El buen ejercicio nos hace sabios. El mal ejercicio nos lleva al error, a la hipocresía. Como dice aquí en Mateo 7 al 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que esto es lo que tenemos aquí. Tenemos un tesoro en este conocimiento. Dios no nos está impidiendo el juzgar. Dios nos está animando a juzgar, pero a juzgar de forma correcta, a hacerlo de forma sabia, porque juzgar no es malo.